Hola chicos, ¿cómo están? En este video les quiero explicar las propiedades de la materia, los dos grandes grupos en los que se dividen las propiedades de la materia. ¿Ok? Tenemos generales y específicas. Generales se refieren a que son propiedades que no me sirven para determinar una sustancia de otra. Por ejemplo, la masa, puede haber dos sustancias que tengan la misma masa. Entonces, esa característica, esa propiedad, en este caso la masa, no me sirve para determinar de qué sustancia estoy hablando. ¿Ok? Entonces son propiedades generales. Masa, peso, área, volumen, fuerza, entre otras propiedades. ¿Ok? Y específicas se refiere a propiedades que me sirven para diferenciar una sustancia de otra. El color, el sabor, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, son propiedades que son específicas de esa sustancia y me sirven para determinar o diferenciar esa sustancia de las demás sustancias que hay, ¿ok? Entonces son propiedades específicas. Es el primer grupo en que se dividen las propiedades de la materia, generales y específicas. Otro nombre son las extrínsecas e intrínsecas. Intrínsecas se refieren propias de esa sustancia. Color, sabor, punto de fusión, punto de ebullición, densidad, entre otras, que son las que me sirven para diferenciar una sustancia de otra. Igual las extrínsecas no son propias o no me sirven para diferenciar esa sustancia, no son propias de esa sustancia, pues varias sustancias, diferentes sustancias pueden tener la misma masa, el mismo peso, la misma área, el mismo volumen o la misma fuerza, y entonces no me van a servir para determinar esa sustancia de otra sustancia. Quiero especificar un poco en las propiedades extensivas e intensivas, porque ese es un punto de los que siempre preguntan en el examen del IFEX, teniendo en cuenta estas dos características de las propiedades de la materia. Entonces, extensiva es porque para determinar esa propiedad depende de la cantidad de materia que se tenga de la sustancia. Entonces por eso le coloqué acá sí. Extensiva sí depende de la cantidad de materia. Aquí lo importante que hay que tener en cuenta es depende de la cantidad de materia. ¿Ok? Las extensivas sí dependen de la cantidad de materia. Es decir, que si yo voy a determinar la masa de una sustancia, depende de la cantidad de materia que se tenga de esa sustancia. Si yo voy a determinar el peso, depende la cantidad de materia, depende el peso de la sustancia que voy a analizar. Para determinar el área, depende de la cantidad de materia que se tenga. El volumen, igual, la cantidad de materia. La fuerza, depende de la cantidad de materia que se tenga. Mientras que las intensivas no dependen de la cantidad de materia que se tenga. El color, el sabor. Si yo voy a determinar el color o el sabor de una sustancia, no importa, no depende de la cantidad de materia que se tenga. ¿Ok? Igual el punto de fusión, punto de ebullición, densidad. Entonces, ¿qué sucede? Es muy importante tener en cuenta esto porque en el IFE nos están dando gráficas y como lo analicé en otro video, analicé una pregunta tipo IFES y allí se analiza una pregunta donde me están hablando del punto de ebullición, donde es una propiedad intensiva porque no depende de la cantidad de materia que se tenga. Es decir, por ejemplo, tengo yo estos dos vasos con el mismo líquido y voy a determinar el punto de ebullición de este líquido, es el mismo líquido. Si yo pongo a calentar estas dos cantidades de líquido, el punto de ebullición es el mismo, no cambia, o sea, se mantiene constante, el punto de ebullición se mantiene constante, porque no cambia, no importa si tengo acá más materia, o sea, más cantidad de la muestra que se va a analizar, o si tengo menos cantidad, el punto de ebullición es el mismo. Por ejemplo, el color es la misma muestra. Para determinar el color de la sustancia no necesito tener esta cantidad de materia, puedo tener esta cantidad de materia que es menos y la propiedad sigue siendo la misma, es decir, el color sigue siendo el mismo. ¿Ok? Asimismo con la densidad del punto de fusión, la conductividad eléctrica, entre otras propiedades. Es decir, que tenemos que tener en cuenta si la propiedad cambia
cuando cambia la cantidad de materia, entonces se clasifica en intensiva o en extensiva. Extensiva acá sí depende de la cantidad de materia, la masa, el peso. Claro, tengo la sustancia a analizar, voy a determinar la masa o el peso de esta sustancia. Obviamente, si tengo más materia, esta va a tener más cantidad. Esta muestra tiene más cantidad de materia, esta tiene menos cantidad de materia, por lo tanto la masa y el peso son diferentes, varían, cambia la propiedad dependiendo de la cantidad de materia. Mientras que esta de aquí no cambia el color y el sabor, el punto de fusión, el punto de ebullición, la densidad, no importa cuánta cantidad de materia yo tenga de la muestra, la propiedad sigue siendo la misma. Y aquí sí cambia, ¿ok? Entonces, eso es lo importante en las pruebas IFEX, tener en cuenta que es una propiedad intensiva, que es una propiedad extensiva, que depende de la cantidad de materia que se tenga. Si depende, no depende. Y de ahí se hace el análisis de la gráfica y lo que me está dando la pregunta, como lo hice en el otro video, donde estoy analizando una pregunta tipo IFEX de las propiedades intensivas de la materia, ¿ok? Bueno, chicos, por favor, si les gusta el video, da clic, me gusta, y si tienen alguna pregunta o algún tema que quiera que les explique, que les exponga y que les resuelva con respecto a los temas de química y preguntas tipo IFEX, por favor en sus comentarios hagan la sugerencia y yo con mucho gusto estaré haciendo el video para explicarlo, ¿ok? Muchas gracias.